Bienvenidos, qué placer acompañarles en este programa especial del Bicentenario. 200 años de la independencia de Bolivia, de aquel 6 de agosto de 1825, el momento en que se redactaba el Acta de la Independencia en la Casa de la Libertad, en Sucre, la capital constitucional de ese país. Hoy hablaremos no solamente de integración, también de levantamientos indígenas, de este proceso de emancipación y sobre todo de esa integración continental. ¿Qué representa esto? Para ello me acompañan expertos en la materia. Damos la bienvenida en primera instancia a Jean Paul Guevara. Él es boliviano, también demógrafo. Qué gusto tenerlo en este programa especial de Telesur. Bienvenido Gracias. a nuestros estudios de Caracas. Gracias. Nos acompaña también la doctora Rocío Castellano, colombiana, historiadora. Bienvenida. Gracias. De igual manera, doy la bienvenida a Sergio Guerra, cubano, historiador. Qué gusto tenerlo en nuestros estudios. Gusto mío. Ellos, quiero mostrarles, forman parte de este libro que a 200 años de la creación de la República de Bolivia, la hija predilecta del Libertador, la Comisión Presidencial para la Conmemoración del Bicentenario ha presentado este compendio, un compendio de reflexiones emitidas en el marco del Seminario Internacional Bicentenario de la creación de Bolivia. Este es un aporte indispensable para la reafirmación del espíritu libertario. Constituye también en un momento insurgente, imperante entre los pueblos de nuestra América. Todos ellos han participado. Hay reflexiones importantes que tienen que ver con el desarrollo de este proceso de emancipación. Por allí me gustaría empezar. 1779, 1781, se generan los levantamientos indígenas. Figuras como Tomás Katari, Tupac Katari, que representaron también esa emancipación de los pueblos. No querían ser más oprimidos, no se querían seguir pagando ese tributo al yugo español, ni ese sometimiento que además generó una esclavitud. ¿Qué nos dirías? Justamente que todos los procesos de independencia no se dieron durante los años 1800, sino que desde antes ya había todos los antecedentes. Las revueltas más reconocidas, más conocidas, más comentadas son las que tú mencionabas, ¿no? De 1879, 1780, 81, que matan a Tupac Katari. Pero antes también hubieron otras revueltas, es decir, fuimos un territorio colonizado y resistente desde que llegan los españoles, ¿no? Entonces, creo que esa parte es importante rescatarla con algunas señales, para mí en lo personal, muy interesantes. Cuando hablamos de 1779, también hablamos de la Revolución Francesa. Correcto. ¿No? Pero entonces era un momento en que en el planeta mismo se estaban jugando horizontes, posibilidades, futuros posibles. Porque lo mismo Tupac Katari era un proyecto civilizacional diferente al de la Revolución Francesa. Y no triunfó, ¿no? Fracasó en ese momento, a pesar de que hay autores como Sinclair Thompson, por ejemplo, que hablan del triunfo de los vencidos en el sentido de que se recuperó el sentido comunitario de las mismas poblaciones indígenas con esa revuelta, ¿no? Pero no prosperó frente a otros proyectos igualmente societales, civilizatorios, como la Revolución Francesa, que es la que nos ha legado la historia hasta ahorita. ¿Qué hubiera pasado si ese momento hubiéramos ganado nosotros? Es algo que siempre me ha interesado. Quería contar una cosa. Sí, Sergio. Perdona, ¿vas a decir algo? Justo estaba pensando que no deberíamos ir hasta la Revolución Francesa, porque debemos recordar que, por ejemplo, en Nueva Granada, para la misma época, hay dos levantamientos importantes que atraviesan los Andes en sentido la actual Colombia hacia Venezuela y que llevan consigo la llamada levantamiento de los comuneros, que fue en contra de todas las políticas de opresión, de limitaciones para los locales, o sea, para los quienes habían estado desde siempre en el territorio, y fue además una mezcla de un levantamiento que ya incluía otros sectores sociales, no solo los indígenas y los esclavizados, sino también los mestizos. Eso que ocurrió en Bolivia, o en ese momento en el Alto Perú, conocido en la época con el nombre, también llegó a oídos de otros territorios suramericanos donde se generaron otros levantamientos muy importantes, que igualmente fracasaron, ¿sí? En el sentido
de no consolidar un cambio de política, pero que, ojo, sí generaron nuevos levantamientos, porque si vemos, después de los comuneros, hay una línea de levantamientos a lo largo de la costa venezolana súper importantes que están en contra de la esclavitud. Esas voces de emancipación, Sergio, que además se constituyeron en algo fundamental. ¿Qué nos dices? A ver, lo que quería yo también precisar era que esos movimientos de resistencia, digamos, primero fueron movimientos autóctonos que surgieron en el continente desde la propia conquista española. Hay un movimiento de resistencia de un extremo al otro del continente, y luego ya que esos movimientos en cierta forma son aplastados, siguió un movimiento creciente de oposición que no tenía todavía un sentido independentista propiamente dicho, que son como los que menciona la doctora, el caso de los comuneros en Nueva Granada, y también otros movimientos que se producen a lo largo del siglo XVIII, levantamientos de esclavos, por ejemplo, como la revolución que está en Haití. O sea, son movimientos que todavía no tienen un sentido hacia la independencia, los que se producen ya en el siglo XVIII, aunque algunos son movimientos precursores, pero todavía de manera muy incipiente. Es ya después, en el siglo XIX, cuando suceden cambios a nivel internacional que van a propiciar el levantamiento de todo un continente de un extremo al otro. Primero, todavía asociado a la ocupación francesa de la península ibérica, y luego ya se van dando movimientos de un extremo al otro del continente. Precisamente es en la actual Bolivia donde se produce en 1809 el primer intento de crear una junta de gobierno asociada a estos acontecimientos que estremecen Europa a partir de la ocupación napoleónica de la península ibérica. Y a propósito de 1809, ¿no? El primer grito libertario, 25 de mayo, Chuquisaca, 1810 en La Paz, que de alguna manera quiero saber, Jean-Paul, si esto marcó un punto de inflexión clave para lo que fue posteriormente la formación de las republiquetas. Y hay dos puntos que quería retomar lo que decía Sergio. Claro, después se los reconoce como movimientos independentistas, ¿no? Correcto. Pero esos levantamientos indígenas, tanto de los comuneros como de del Alto Perú y Bajo Perú, porque Tupac Amaru y Tupac Katari coinciden en el tiempo, ¿no? Además de Tomás Katari y demás. Pero aunque no se llaman independentistas y no se los reconoce de esa manera, propugnaban un gobierno propio. Así es. Y creo que eso va a ser muy importante, que nos llega un eco de esas palabras, nos llega hasta el presente, cuando una de las primeras reivindicaciones que tiene Bolivia en estas alturas es decir, queremos gobernarnos por nosotros mismos, ¿no? Entonces ya esa semilla de un autogobierno, de gobernarnos nosotros mismos, estaba plantada a fines de 1700, ¿sí? Sí, correcto. Y como tú dices, claro, fue después fácil, aunque es lo que se reconoce, porque eran proclamas, como la de la Junta Tuitiva en La Paz de 1809, eran proclamas explícitas contra la corona. Correcto. ¿No? Y por eso se las llaman más independentistas. A ver, habría que precisar un poquito ahí. Yo no estoy tan seguro de que fueran explícitas contra la corona. Los movimientos que surgen en Hispanoamérica desde 1808 a 1810 son movimientos que se dan con un contenido de buscar reivindicar procesos internos, pero aún no se produce una ruptura del orden colonial, ni siquiera por escrito se proclama la independencia. Correcto. Se defiende al rey que está cautivo en la península ibérica, y por lo tanto esas juntas que existen en toda Hispanoamérica desde 1808, que se hace la primera en México, hasta 1810, ninguna de ellas proclama la independencia. El primer territorio que explícitamente proclama la independencia es Venezuela. Que lleva lugar a la Primera República. Pero ese proceso tiene detrás ya una conciencia nacional que está surgiendo, pero que todavía no ha nacido. Está detrás de esos procesos. Y esas contradicciones van a acelerar en algunos territorios más que en otros la proclamación formalmente de la independencia, y eso ocurre aquí en Venezuela. Por lo tanto, eso fue una discusión que se abrió cuando se conmemoraba el Bicentenario, que se iba al año 10 y el año 9. Tal vez en sentido estricto era la interlocución con la península ibérica, porque esos pronunciamientos fueron con respecto a España, ¿no? Pero antes era el tema del autogobierno.
Es ¿no? que son autonómicos estos movimientos. En realidad Exacto. lo que se pide es autonomía Sí. administrativa y que hace la corona, por ejemplo, en territorios como Venezuela, manda a instaurar la intendencia, o sea, todo lo contrario. Pese a que hay un movimiento que exige y que pide por lo menos mayor autonomía territorial, lo cierto es que las reformas borbónicas y otras reformas como por ejemplo la de la intendencia, instalar la intendencia que no existía en 1796, o sea, previo a la primera década de 1800, es para, al contrario, profundizar mucho más las políticas monárquicas, pese a que se estaba exigiendo con anticipación que se diera mayor autonomía a los pueblos Sí. americanos, ¿no? Sin Dos lugar a cositas dudas. más que no quiero tenderme mucho en Adelante, esta parte. Sergio, ajá. Por un lado, ese elemento que ya se ha puntualizado, pero hay que también, la historia se ha escrito a posteriori y se ha ido a buscar hacia atrás, digo, la historia de las naciones. Cuando estos movimientos surgen, no hay todavía naciones propiamente dichas, no hay ni siquiera conciencias nacionales, pero después, a posteriori, se hacen las repúblicas y se empieza entonces a buscar el origen de las repúblicas. Y se dice, por ejemplo, bueno, en 1809 se discute si fue Quito o fue Ecuador el primer pronunciamiento por la independencia. Pero en realidad en este periodo están surgiendo procesos cuando las naciones todavía no están dibujadas. Precisamente es un tema que tiene que ver con la creación de Bolivia. Correcto. Quizás pudiéramos después pasar a esto. Pero Bolivia, ¿es Bolivia una nación o no lo es? Pero no es, pongo el ejemplo de Bolivia, pero eso sería válido para los demás territorios del continente. Y por eso, a la hora de la independencia, uno de los grandes temas es cómo se van a vertebrar esas nuevas naciones. Y es en esas circunstancias que Bolívar persigue, por ejemplo, que no se creen naciones chicas, patrias chicas, como en definitiva sucedería, sino que fueran grandes naciones, e incluso Miranda había soñado con crear de toda Hispanoamérica una sola nación con el nombre de Colombia. Por lo tanto, no podemos analizar el proceso de la emancipación desde la perspectiva actual de las pequeñas naciones, sino Correcto. de la conciencia que existía en la época. Voy a cerrar mi intervención con una frase de un prócer ecuatoriano, Vicente Rocafuerte, que fue el segundo presidente del Ecuador y que dijo en sus memorias: era esa época tan feliz cuando toda Hispanoamérica era nuestra patria de nacimiento. Quiere decir, no había esa diferenciación entre boliviano, peruano, cubano, venezolano. Estaba todo por construir y todo era posible. Todo estaba por construir y ese justamente fue uno de los idearios que también formaba parte de estas voces emancipadoras. Llámense procesos de autonomía, llámense procesos de reivindicación. Lo cierto era que nadie quería ser colonia, ni nadie quería estar sujeto a la imposición de un tercer país. Vamos a revisar una vez más quiénes eran esos caciques indígenas, quiénes fueron los protagonistas de este bicentenario, 200 años de la independencia de Bolivia. El líder Tomás Katari, quien fue víctima del despojo de su rango como cacique por arbitrariedad del corregidor español, utilizó todos los recursos jurídicos posibles para que se le restaurara su investidura. Viajó desde las alturas del Potosí hasta las pampas rioplatenses con el fin de llegar a la sede virreinal de Buenos Aires. Allí logró que el gobernante español le oyera. Defendió su integridad y tuvo éxito en todas las instancias del virreinato. Por tener dignidad y defender la causa soberana de los indígenas, los españoles lo apresaron en varias oportunidades. Además, la historia demuestra que los funcionarios españoles temían el gran apoyo popular que le brindaban los pueblos indios del Alto Perú a Tomás Katari y por eso ordenaron su asesinato. Pero la muerte de Tomás Katari no frenó la revuelta indígena, sino que la profundizó y así emergió del pueblo indio un nuevo líder, el comunero Julián Apaza, mejor conocido como el cacique Túpac Katari, oriundo de Sicacica, que con solo 30 años sobresalió en la rebelión india y en ella se perfiló como uno de los principales comandantes militares, admirado por sus capacidades de organizar y dirigir un ejército de 40.000 indios rebelados contra los opresores españoles. Hoy, estos dos caciques están vivos en la memoria colectiva de los habitantes originarios de Bolivia y son denominados precursores de su independencia. Los próceres de la independencia marcaron un momento histórico, dieron el paso crucial para consolidar la transición
de ese sometimiento, de ese yugo, en este caso español, a una libertad. De esto seguimos hablando con Jean Paul. Jean Paul, identificamos a varios de estos próceres, conocidos como padres de la patria. ¿A cuál te referirías y por qué? Como padres de la patria. Bueno, en Bolivia necesariamente tenemos que remitirnos también a Tupac Katari, ¿no? A pesar que no estuvo presente en las guerras de la independencia, así llamadas, del último decenio, digamos, antes de nuestra primera independencia, además, primera independencia, es un personaje que es el que ha guiado, digamos, ese camino, ¿no? Pero también, si quieres poner un nombre de la época de la Guerra de la Independencia, podría hablar de Juan Azurduy, por ejemplo, como un prócer, ¿no? O como José Vallivian, ¿no? Que fueron gente que sí luchó durante esos años, ya sea en las republiquetas, en movimientos regionales que hubo dentro del territorio que actualmente se llama Bolivia, pero que también estuvieron presentes en el momento de constitución de Bolivia, que esos fueron solo 2 de 48 asambleístas que están ahí, ¿sí? Entonces, por eso es que podría recuperar esos nombres. Rocío, el papel de la mujer en la independencia poco o nada se habla. ¿Por qué crees tú que no se toca ese punto, tomando en cuenta, por supuesto, el panorama de la época y también de la historia? Bueno, hay dos, digamos, yo lo dividiría la respuesta en dos partes. Una es que la historiografía de las nacientes naciones, como lo explicaba aquí el doctor Guerra, fue escrita por hombres. Es una historiografía tradicional que además buscó cimentar la historia de las naciones, el nacimiento de las naciones americanas en discursos de los padres de la patria. Y eso necesariamente remitía a hombres que por lo general, o la mayoría de ellos, habían sido militares. Esa es la otra condición. Y muchos de ellos se convirtieron en estadistas, ¿no? O sea, presidentes de las asambleas, de las nacientes naciones, etc. Y la segunda es que, en efecto, la documentación no nos ayuda mucho a ubicar a las mujeres, lo que no significa que ellas no hayan estado a lo largo de toda la guerra, no solo dentro de la guerra, sino sosteniendo los territorios económicamente. Doy un ejemplo. Venezuela, por ejemplo, la mayoría de la economía, buena parte del comercio que sostuvo el territorio mientras los hombres estaban en la guerra, o un buen porcentaje de ellos, fueron las mujeres. Aprendieron a comerciar, eran quienes negociaban, eran quienes vendían los productos que por lo general o tiempo atrás lo hacían los hombres, ¿no? Los hacendados. Y en segundo lugar, también ha habido un interés historiográfico mucho mayor, afortunadamente, un cambio de visión y de enfoques y de miradas a buscar quiénes son los excluidos de la historia. Pasamos por supuesto, los negros, los afrodescendientes, toda la población indígena que como territorios como la actual Bolivia pues constituyen la mayoría de la población y siempre lo ha hecho, pero en el caso venezolano pues los descendientes, los afrodescendientes, ¿no? Entonces sucesivamente, afortunadamente, estas miradas han puesto estos focos en no solo las mujeres, sino también la infancia. Hay un grupo de investigadores ahorita latinoamericanos que trabajan, ¿dónde estaban los niños? ¿Qué hacían los niños también? ¿Qué hacían las mujeres? Y por eso las ubicamos a ellas, no solo como quienes, porque también la historiografía tradicional lo que ha hecho o lo que había hecho era mencionar a las mujeres como las esposas, como quienes acompañaban, ¿no? Eran las curanderas, las enfermeras, etcétera. Sergio, ¿alguna precisión que tengas que hacer, sobre todo, no solamente por el rol de la mujer en la independencia, sino por esta figura que ya resaltaba Jean Paul, Juan Azurduy de Padilla? A ver, creo que volvemos a subrayar el hecho de una cosa es lo que ocurrió y otra cosa es lo que ha recogido la historiografía, que fue una historiografía que tenía objetivos muy precisos de resaltar el papel de las grandes figuras en la historia y descuidar no solo las mujeres, también el papel de los indígenas, el papel de los negros. En dos palabras, el papel del pueblo en la guerra de independencia, que era, en definitiva, los que peleaban, los que luchaban, era el pueblo. Pero un poco la historiografía tradicional
minimizó eso, lo opacó, y hoy día las nuevas tendencias historiográficas van en la dirección de recuperar ese otro pasado ocultado por la historia tradicional. Me refiero al papel de las mujeres en todo el proceso independentista, el papel de las masas populares, sobre todo de los antiguos esclavos y también de los indígenas. Yo estaba leyendo y escuchándote, por cierto, en este coloquio, cuando tú decías que había una carta que había sido remitida por el Libertador al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, en el que le decía que los bolivianos y las bolivianas iban a lograr su independencia, aquellos que habían sido sometidos por años a la esclavitud. ¿A qué se refería Bolívar? A ver, uno de los problemas que tiene la lucha por la independencia es que es dirigida por las élites en casi todas partes. Esa lucha comienza en manos de las élites y en muchos escenarios culmina en manos de las élites. En otros escenarios comienza con dirigentes populares, como es el caso de México, con Hidalgo y Morelos, que salen de las masas populares y las conducen, pero en el resto de Hispanoamérica son las élites las que llevan adelante ese proceso. Bolívar es el que le da el giro a la lucha por la independencia, a partir de su desembarco procedente de Haití. Ella viene con un programa radical para la independencia, un programa de transformaciones sociales, de reivindicación del negro, de darle la libertad a los negros. Lo primero que hace Bolívar cuando viene de Haití, desembarca en Venezuela, es proclamar la abolición de la esclavitud, y eso lo va a llevar hasta el Alto Perú. Quiere decir, cuando llega, y estoy respondiendo a eso a tu pregunta, cuando él llega al Alto Perú, él mantiene como objetivo la abolición de la esclavitud. Y cuando los asambleístas a que se refería Jean Paul, esos 48 representantes que están allí reunidos, que refuerzo lo que él ya dijo, solo 2 habían participado en la independencia, los otros 46 habían estado al servicio de España hasta el último minuto, y el último minuto ocurrió precisamente en el Alto Perú. Cuando Bolívar le piden que haga una constitución para Bolivia, y voy a cerrar con esto para no extenderme demasiado, para la nueva nación, para su hija predilecta, él elabora una constitución que toma lo mejor de lo que él considera la nación más democrática del mundo, que es la República Haitiana, la República de los antiguos esclavos, que lo ha conmocionado porque fue la primera vez que ve una sociedad completamente de hombres libres, la única que existía en el mundo entonces. Y por lo tanto, cuando él elabora esa constitución, no solo le incorpora los mayores adelantos posibles, sino también la abolición de la esclavitud. Por lo tanto, esa frase, él dice, los bolivianos nacerán todos libres, porque los esclavos, y había un poquito más de 1000 esclavos en ese momento, en lo que hoy es Bolivia, serán libres. Eso no quiere decir que eso se lograra, porque inmediatamente que él se fue del Alto Perú, la élite altoperuana eliminó ese punto, le puso restricciones. Y ese fue un camino que le tocó transitar no solamente a Bolivia, sino también a los otros países latinoamericanos. La consolidación de una integración continental, uno de los retos y desafíos que marca, por supuesto, también esta independencia. 200 años, de esto hablaremos al regreso. Marquemos una pausa, ya volvemos. Estamos haciendo reflexiones y sobre todo revisando los episodios de la historia para poder entender los desafíos que marcan estos 200 años del Bicentenario de Bolivia, desde su independencia, desde aquel 6 de agosto de 1825. Jean Paul Guevara, Rocío Castellano, Sergio Guerra nos acompañan en nuestros estudios en Caracas. Hablar de las batallas forma parte también de hablar de todo ese trabajo que se había trazado como una estrategia. Lo han dicho ustedes hace instantes. La independencia de América Latina, la independencia de Bolivia, no fue al azar. Esto tuvo un inicio. ¿Cuál sería tu criterio, Rocío?
Bueno, creo que Bolívar, sin lugar a dudas, supo visualizar cuál era el orden de la guerra, ¿no? La guerra tiene sus pausas, pero a partir de 1819, con la conformación de la Gran Colombia, la necesidad de ir hacia el Alto Perú, bajar al Perú, negociar incluso con Argentina y liberar posteriormente lo que sería Bolivia, es parte del proceso de unidad latinoamericana. El proyecto estaba plantado, digamos, eso lo sabía Bolívar y lo dice muchas veces en algunos de sus escritos. La población en estos territorios también se sospechaba aquel proyecto de bajar. ¿Qué hacen los ejércitos bolivarianos que vienen de Venezuela, Colombia y bajan hasta el Perú? Vienen a consolidar un proyecto de liberación, pero más allá a consolidar un proyecto de unidad latinoamericana que en medio de la guerra propone Bolívar y que va a terminar siendo en 1826 la convocatoria, ¿no? la cita al Congreso Anfictiónico de Panamá. Hace parte todo de un proyecto pensado para la unidad latinoamericana y creo que ahí deberíamos comenzar. Y para Bolivia en particular, 1824 se convierte en un año crucial. Junín, Ayacucho, y a partir de Ayacucho se puede pensar ya en lo que va a venir diplomáticamente también, ¿no? A partir de Ayacucho es cuando Sucre piensa en, claro, con unos intereses, con unas élites, como los mencionaba el doctor Guerra, pero que en efecto van a consolidar el proyecto de Bolívar. Él le da el giro y lo convierte en un proyecto de unidad. Hay que consolidar Bolivia y a partir de ahí está pensando al mismo tiempo en el Congreso Anfictiónico. Sergio, ¿tú compartes ese criterio? Porque cuando se habla mucho de la batalla de Ayacucho, algunos empiezan a decir, claro, pero no solamente fue Ayacucho, quizás fue la precursora. Tumuzla también fue la consolidación del último resagio del yugo español, dicen otros. Este es un debate que se abre, pero que tiene también un trasfondo histórico y fundamental dentro de lo que ha sido la independencia de Bolivia. A ver, Bolívar no esperaba que se diera la batalla de Ayacucho. Bolívar se retira del territorio peruano hacia Lima porque viene la temporada de lluvias y deja Sucre con la mitad con casi todo el ejército unido libertador y le deja encargado de que si se da una oportunidad que no la pierda, pero que se mantenga en jaque al ejército realista hasta que pase la temporada de lluvia, con la idea de que él tiene de volver. Después suceden una serie de cosas que no voy a comentar porque sería muy largo. Y se da la batalla, Sucre se le presenta la batalla y gana la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho es decisiva para derrotar el baluarte del colonialismo español en ese momento en toda América. Ya era solo el Alto Perú, donde estaban los 10.000 hombres, más o menos, que tenía el virrey La Serna. Esa derrota es capital. Lo que queda es un remanente, que son las tropas de Olañeta, que se van desangrando. La capitulación de Ayacucho es muy generosa y por lo tanto muchos de los que están, como Casimiro Olañeta, que era el sobrino de Pedro Antonio Olañeta, que es el que dirige el ejército realista que queda en el Alto Perú, y hasta el propio Casimiro de Olañeta se pasa a las tropas de Sucre y comienza a convertirse casi en un asesor. Y se empieza a producir la desbandada de las fuerzas realistas de Olañeta, porque la capitulación de Ayacucho es generosa con los españoles, con el ejército realista, que no todos eran españoles, y también ya se está produciendo el calabro final del gobierno realista en el Alto Perú. Y en esas circunstancias se produce el encuentro de Tumuzla. Por eso eso no es ni siquiera una batalla. Eso es un encuentro en el que muere Olañeta y se acabó. Pero no hay comparación posible con Ayacucho, ni remotamente. Bolívar no tiene en mente crear a Bolivia, porque Bolivia, la creación de las nuevas naciones respeta el principio de Lutis Possidetis Juris de 1810. De hecho, los libertadores todos los han aceptado. ¿Qué quiere decir esto? Que las nuevas naciones tienen que surgir dentro de la última etapa de la administración colonial española, para evitar conflictos fronterizos. Y eso Bolívar lo tiene muy presente porque la región de Quito, lo que hoy es Ecuador, se ha incorporado a la República de Colombia porque había pertenecido en 1810 al Virreinato de Nueva Granada. Y ese es el problema que se crea en el Alto Perú luego de que Sucre llega allí. Y es que el territorio altoperuano pertenece, según el principio de Lutis Possidetis Juris, al Virreinato del Río de la Plata, pero también había sido del Virreinato del Perú. Y por lo tanto,
cuando supuestamente, según dicen muchos historiadores, Casimiro Olañeta le habla al oído a Sucre y le sugiere que hay que crear una nación allí, eso crea muchos problemas y es a lo que, así tituló mi ponencia ahí, se llama laberinto de embrollo, no lo digo yo, eso lo dice en las cartas Sucre y el propio Bolívar. Se ha creado allí un rollo, para no decirlo del laberinto de embrollo, en el Alto Perú, porque esa nación ni estaba en los planes de Bolívar y además rompía en los principios que respetaban hasta ese momento los libertadores. Pero no fue un problema. Finalmente no fue un problema, porque en Fue febrero la Sucre solución. lo dice. Exacto. Y en mayo Argentina dice, pues son libres, ¿saben? Río de la Plata dice, sean libres, ¿no? O sea, seamos amigos y conformen ustedes, son libres de determinar la formación de una nación, y posteriormente lo hace Perú. No hubo resistencia tampoco. Ojo, además en la prensa, por ejemplo, Argentina dice, no queremos cargar con la deuda altoperuana, no queremos cargar, además eso es un costo que no queremos asumir. No querían, es un retraso. El Alto Perú le significaba al Río de la Plata un costo que no quería asumir. Y luego Nueva Granada dice exactamente lo mismo. No, nosotros tampoco queremos asumirlo porque no queremos poner dinero para ello. ¿Sí? No voy a caer un careo contigo aquí, ni mucho menos, pero no lo quiero en ese momento porque ya el Alto Perú está arruinado. Sí. Pero hasta ese momento habían enviado 3 ejércitos hasta el Alto Perú porque era territorio que alimentaba al virreinato del Río de la Plata, valga la redundancia, la plata del Alto Perú, y por eso viene el nombre de Argentina. La plata que drenaba del Alto Perú era lo que enriquecía al virreinato del Río de la Plata. Pero ya a la altura de estos acontecimientos, ya las minas están abandonadas, no se está produciendo plata prácticamente. 3 meses duró la resistencia entonces, del bueno, Perú en asumir que Bolivia podía conformarse como una nueva nación. Cuando se firma el Acta de Independencia, hay una frase que yo creo que es icónica, ¿no?, en la Casa de la Libertad, y que dice que nace soberana, independiente y no se somete a ningún tercer país. Esto también era una especie, digámoslo así, de avisorar en el desafío que se le marcaba no solamente a lo que ellos han reseñado, la independencia propia, de que se conforme cada estado con sus propias decisiones en plena libertad, en soberanía territorial. Yo creo que hay que ver el contexto mismo de ese momento, ¿no? No está, cuando habla de terceros estados o naciones, se refiere principalmente a lo que era Perú y el Río de la Plata, específicamente, ¿no? Porque tenía que haber caído, digamos, el territorio del Alto Perú a alguno de esos 2 países. Pero en el fondo, los países y entre comillas naciones de Bolivia, del continente, no existían. Eran grupos de poder locales, ¿no?, que además agarraron su poder de los resquicios que les dejaba la corona. No había una identidad peruana, no había identidad rioplatense, no había identidad boliviana, ¿no? Entonces, en ese contexto es que se constituye a partir de esos intereses. Por eso ya son intereses muy particulares de grupos de poder locales, se constituyen los países y ahí se constituye Bolivia, ¿no? Pero frente a ese otro grupo de poder que había en Perú, ese otro grupo de poder local que había en el Río de la Plata, que ambos tenían sentido histórico a partir de Potosí. Si no, no había. O sea, eso que se dice, por eso su nombre en ese momento, del Río de la Plata, de lo que después terminó Argentina, La Plata era justamente por el Potosí, ¿no? Claro, por Argentina por Potosí. Claro. Ese Río de la Plata es más plomo que nada, pero no tiene nada, pero era el mineral que bajaba de este Potosí. Y también, obviamente, lo que era Perú, ¿no?, que tenía ese sentido. Entonces, cuando se conforman ya los países, ya responde a intereses más particulares, y por eso mismo yo decía que no son necesariamente la voluntad de un pueblo, que ni siquiera estuvo presente en la escritura, conformación de esas constituciones, ¿no? Entonces ahí yo creo que esa particularidad nos puede mostrar mejor porque esas arbitrariedades de fronteras que no eran ni siquiera físicas, ¿no? Muchas fronteras eran solamente cuestión de grupos de poder que se mantuvieron o que se constituyeron después a partir de terceros intereses, como el caso de Uruguay, por ejemplo, que no existía
como ni siquiera como una entidad administrativa, sino que ya por un conflicto entre Río de la Plata y Brasil y Paraguay se constituye Uruguay, ¿no? ¿Cómo se iba conformando ese Estado, Sergio? ¿Cómo se iba conformando un Estado? ¿A la cabeza de quién? Ya hemos visto quién redactó el acta de independencia, era el presidente Serrano, quien decidió redactar el acta, ¿no? Cómo se constituyó, etcétera. Pero ¿quién iba a regir lo que se había creado? Esa independencia de Bolivia y sobre todo quién iba a ser el presidente de lo que fue primero la República de Bolívar, luego se cambió a Bolivia en esa parte de transición. Bueno, quiero retomarlo donde lo dejó Jean Paul, que me parece que lo que él ha explicado clarifica muy bien lo que estábamos hablando. O sea, se están creando naciones, pero quizás lo diga de una manera más clara. Se ha creado una nación que se llama Bolivia, ahora vamos a crear a los bolivianos. Pero los que viven allí no se sienten, no podemos compararlo con el sentido de identidad que tenemos hoy, que hay una identidad conformada nacional de boliviano, peruano, cubano, mexicano, etcétera, colombiano, para no dejarte fuera. Sí, pero en esa época está empezando. Y hasta el día anterior, pues tenían unos más vínculos con el Perú, económicos y sociales, otros tenían más vínculos con el Río de la Plata. La población autóctona prácticamente no habla el castellano. La población autóctona habla aymara, habla quechua, hablan otros idiomas. La conquista española dividió lo que era unido, porque, por ejemplo, se podía haber constituido una nación por el antiguo Tahuantinsuyo. ¿Quién dividió el Tahuantinsuyo? Los españoles. Administrativamente crearon una jurisdicción que era la de Charcas, o sea, lo que es el Alto Perú, y dividieron a los pueblos originarios en otro que estaba hacia el sur. Pero esa identidad autóctona, vamos a decir, de los pueblos originarios, en ese momento era superior a la de las élites que están fabricando la nación. Por lo tanto, en ese contexto, así nace esa nación. Por eso, Bolívar un poco aspiraba a crear grandes unidades, porque se daba cuenta que era el momento de impedir la fragmentación, dejarnos llevar por las élites locales que quieren fraccionar la unidad hispanoamericana para beneficiar sus intereses económicos, que en definitiva fue lo que ocurrió. De la independencia surgieron lo que hoy son veintitantas repúblicas. Miranda quería una sola nación. Bolívar aspiraba a crear una nación de repúblicas y por eso convocó a eso que vamos a conmemorar el año que viene, que es el Congreso Anfictiónico, porque Bolívar está soñando con impedir que ese fraccionamiento nos divida, porque hay una unidad, todavía hay una conciencia nacional, que pudiéramos decir hispanoamericana, para llamarlo de alguna manera, que todavía no hay una conciencia nacional de patria chica, y Bolívar trata de impedir que eso ocurra. Por eso también se opone en un principio al surgimiento de Bolivia, cuando Perú, como ya se explicó, y el Río de la Plata, que estaba en total anarquía, aceptan esto, pues entonces, siguiendo las presiones locales, acepta la creación de la nación, que va a llevar su apellido, y eso le va a gustar, y también se le encarga la Constitución y todo eso, pues entonces ya tiende a llevar en esa dirección. Pero siempre con la idea de una patria mayor. Quiero terminar con esto, aunque me extienda un poco. Bolívar no renuncia a crear una confederación de los Andes, eso ya después de creado Bolivia, en la que pertenezca su nación, de la que él es presidente, que es la Gran Colombia, que en esa época incluye Venezuela, lo que era Nueva Granada, lo que es hoy Ecuador, más Perú, Panamá y el Alto Perú. Después de creada Bolivia, Bolívar sueña con crear esto, no solo en el Congreso Anfictiónico, sino plantea la posibilidad que la Constitución de Bolivia sea la Constitución que permita vertebrar esa gran nación con la que él sueña, pero que las circunstancias se lo impiden. Las circunstancias se lo impidieron, pero Bolivia siguió trabajando desde allí, desde sus raíces, reconociendo a 36 nacionalidades indígenas. Hoy, en esa transición de haber sido una colonia española a una república de Bolívar, luego Bolivia y más adelante la consolidación de un Estado plurinacional, que representa todo esto en el marco de estos 200 años, no solamente en política exterior, sino también en integración. De esto hablaremos con nuestros invitados al volver.
la salida del mar. Gracias por acompañarnos en este programa especial. 200 años del Bicentenario de Bolivia, la hija predilecta del libertador Simón Bolívar. Una vez más, les comparto este libro, a 200 años de la creación de la República de Bolivia. Justamente es un compilado de reflexiones emitidas en el marco del Seminario Internacional del Bicentenario de la creación de Bolivia, un aporte indispensable para la reafirmación del espíritu libertario y bolivariano. Hay que decirlo así, porque justamente ese ideario del libertador Simón Bolívar, Rocío, del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, era esa consolidación de una patria grande, de una integración continental. ¿Cómo ha quedado ese legado a 200 años? En construcción. Creo que ha sido una disputa para algunos analistas o investigadores incluso, pues podría decirse que fracasó. Creo que hacemos intentos cada cierto tiempo de unidad latinoamericana. En la medida que también las élites nuevamente lo han permitido, dependemos absolutamente de estos mandatos para poder retomar las ideas de Bolívar de integración latinoamericana. Y podemos decir que se hacen esfuerzos, pero finalmente no se ha podido. Pero hemos logrado crear mecanismos de integración que han logrado unir y sobre todo salir al frente en momentos decisivos para los países. Amenazas, injerencias, intentos de golpes de Estado, que yo creo que también han marcado justamente las líneas de acción en torno a lo que había plasmado Bolívar desde un principio. Lo más reciente que podemos recordar, y yo como latinoamericana lo recuerdo, es Chávez. Chávez hizo lo impensable en ese momento, creó instituciones, creó organismos latinoamericanos, caribeños, que pretendían esa consolidación del proyecto, retomar el proyecto de Bolívar de integración. Chávez luchó cada día y siempre pensando en que se debía retomar el proyecto de unidad latinoamericana. Las instituciones, y además las tuvimos en Quito, las tuvimos en el Caribe, las tuvimos en Venezuela, intento tras intento. Y solo él, me acuerdo realmente que uno lo veía hasta a veces desesperado, ¿no? Porque se entendiera y se tomara de verdad con compromiso ese ideario, porque era nuestra seguridad alimentaria, seguridad territorial, seguridad política, ¿no? Para evitar una injerencia del norte, por ejemplo, siempre lo dijo. Soberanía y autodeterminación de los pueblos, creo que son dos cosas claves, dos ejes centrales que engloban prácticamente no solamente el ideario del libertador, sino que materializan también el camino de una resistencia. Sergio, Cuba es un ejemplo de ello, ¿no? La resistencia ante una injerencia feroz de un bloqueo inhumano de más de 60 años y que de un pueblo que no se doblega, que decide resistir porque así nos han enseñado, así lo hemos aprendido y no queremos ser colonia de nadie. Sí, eso es lo que tú dices, estamos de acuerdo. John Paul, claro. Ya que Sergio no quiera señalar algo más en el sentido de que esto marca también un punto de inflexión en medio de esta historia. Es decir, todo este camino recorrido no ha sido en vano. No, es difícil valorar las cosas de mano bueno, ¿no? Pero de todos modos, yo digo, la pulsión de integración, para mí yo lo puedo ver de otra manera y decir, es la pulsión de la comunidad. Y eso es un chip que tenemos en la región, en nuestro Abya Yala, que llamamos. El sentido comunitario, que creo que es natural de todo ser humano, es lo que nos lleva a integrarnos. Los pueblos nunca estuvieron divididos. Fueron simplemente intereses particulares. Por eso no había fronteras. Y es más fácil pensar en los pueblos. Nos han dado identidades en muchos casos ficticias para querer dividirnos, ¿sí? Pero en el fondo, esa pulsión de la integración que llamamos ahora es una pulsión de una comunidad mayor. Y eso yo creo que ha tenido sus avances, ¿no? Más allá de las injerencias del norte y todo lo que nos ha impedido durante casi todo el siglo XX, ¿sí? Conformar realmente organismos de integración de verdad, eran más económicos, eran más sectoriales de región, etcétera, etcétera. Creo que con UNASUR ya fue nuestra primera experiencia de tener un organismo, digamos, autodeterminativo, autónomo de la región. Y después avanzamos con el CELAC. Y esto sí tuvo protagonistas como Chávez, como decía Rocío, pero también está que hay esa pulsión, digamos, en nuestros pueblos, que pues había una afinidad para que hacía posible esto.
Entonces, sí han habido avances, sí, pero sigue siendo lo que nos divide es esta lógica de entidades únicas y diferenciadas, o sea, que nos ponen en contra del otro, ¿sí? Eso lo manipulan las élites. Eso es lo que nos va a llevar después a confrontaciones. Pero si podríamos asumir una perspectiva que naturalmente tenemos identidades múltiples y que yo puedo ser boliviano, puedo ser paceño, puedo ser de un equipo de fútbol o de otro, o puedo tener una región u otra, pero a la vez también puedo ser latinoamericano y puedo ser habitante de la Vía Yala, entonces no tendré ningún inconveniente de integrarme ni de ser comunidad con nadie. ¿Sí? Sergio. El problema es que la construcción de la unidad latinoamericana ha tenido muchas vicisitudes a lo largo del tiempo. Nació, como se explicó aquí, en la época de la independencia. A lo largo del siglo XIX se hicieron algunos intentos de unidad hispanoamericana cuando había algún gran peligro, como por ejemplo la guerra de Estados Unidos de expansión sobre México, y eso revitalizó de cierta manera el intento de recuperar el legado de Bolívar. Eso ocurrió en la década del 50, volvió a ocurrir en 1864. Y después, durante el siglo XIX y el siglo XX, prácticamente fueron sectores intelectuales, fueron determinados sectores sociales los que mantuvieron permanente la llama de la unidad latinoamericana. Pues Sandino recuperó la idea de una ciudadanía latinoamericana. La aspiración creció, ya no era solo hispanoamericana, ya era latinoamericana, más tarde sería caribeña. Y yo diría que el segundo momento importante de ese proceso fue el que explicaba Rocío, que es este momento que tiene lugar a principios del siglo XXI con Chávez, con Correa, con Evo Morales, con Fidel Castro, que empujan la unidad latinoamericana y se alcanzan metas nunca antes vistas, que era la que señalaba Jean Paul. Sin embargo, ha habido retrocesos, sin duda, estamos en un periodo de retroceso. En el proceso de unidad latinoamericana, UNASUR desapareció, las propias que sigan existiendo han ido mellando su filo, precisamente porque la ofensiva del imperialismo norteamericano sobre los pueblos de nuestra América se ha recrudecido, y al mismo tiempo en países latinoamericanos han ascendido sectores conservadores de derecha y se ha perdido aquella etapa de florecimiento de las fuerzas de izquierda y fuerzas democráticas en el resto del continente. Yo diría que en este momento estamos en un periodo de reflujo reforzado con el tema de Trump en los Estados Unidos y lo que tú explicabas, ¿no? Y Cuba acosada como nunca antes en el Caribe. Entonces yo creo que ahora lo que se trata es de ver cómo se logra revertir este proceso y recuperar las ideas de Bolívar y de Chávez y de Fidel Castro, que en cierto modo hoy día están en una etapa de reflujo. Y eso nos abre esta puerta. Desafíos a 200 años del Bicentenario para el Estado Plurinacional de Bolivia. El primer desafío es consolidar el Estado plurinacional, porque el Estado plurinacional lo que va a querer es resolver temas y problemas no resueltos por la independencia y la República de Bolivia. Es decir, una independencia para un grupo de personas y no para todos los habitantes del territorio de Bolivia. Una constitución y una nación, si puedo decir de esa forma que no me gusta, excluyente, racista, discriminadora. Eso estamos queriendo resolver con el Estado plurinacional. No es un tema de 4 o de 5 letras, lo plurinacional. Es la antítesis, se encuentra al otro lado de lo que fue el invento de Estado-Nación. Igualmente, es nuestro invento propio, nuestro, hablar del Estado plurinacional, que lo que quiere hacer es romper con esas... ¿Invento o progreso? Puedes llamarlo progreso, pero invento en el sentido positivo de la palabra. Toda institucionalidad de cualquier cultura es una invención, es un invento. La Europa moderna se inventa el Estado-Nación. No existía antes el Estado-Nación. Pero eso tal vez les funcionó a ellos. A nosotros nos dividió, o nos discriminó, o dejó a la mayoría fuera de todo el proceso. Por eso, subsanando estos problemas, es que nosotros nos inventamos, en el buen sentido de la palabra, el Estado plurinacional, justamente buscando la integración, el reconocimiento, la valoración de la diversidad como un factor positivo de nuestra identidad. Esto marca también esta deuda pendiente, una agenda elaborada por el libertador Simón Bolívar, por el mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, que se cumplirá, decía también así el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.
no está ya en el ideario, se ha materializado. Los pueblos del mundo han despertado, deciden no ser colonia de nadie, deciden no entregar sus recursos estratégicos, deciden trabajar en unidad y también en integración latinoamericana. La hispanoamericanidad, como ha mencionado aquí, ya no es en la imaginación, es real y palpable. Y eso también recae en la responsabilidad de todos y cada uno de ustedes y también de nosotros. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos ha acompañado hoy en este programa especial del Bicentenario, 200 años de la independencia de Bolivia. No son pocos, diría Galeano, o son pocos, como diría Galeano. Lo cierto es que se traza una línea de acción directa para garantizar el futuro de nuestra región latinoamericana. Soy Paola Pérez, gracias por habernos acompañado.